atracción de leads calificados, en particular a través de mail marketing, ¿sí? Probablemente ya hay algunas de estas cuestiones que han trabajado con sus consultores eventualmente, con lo cual algunas van a resultar a modo de repaso, algunas van a resultar a modo reajuste probablemente, así que vamos a estar trabajando un poquito sobre eso hoy. Antes de empezar, y así le doy chance también a las últimas personas que se estén sumando sobre la hora, me presento primero que nada, soy María Ovejero, gerente del área de proyectos. Si ustedes están actualmente transitando un proyecto con nosotros, básicamente los mails mensuales que les llegan de mi parte para llenar la encuesta de satisfacción, soy yo. Pero básicamente me ocupo y mi responsabilidad es asegurar que todos los proyectos dentro de Arch Group estén corriendo, digamos, de manera correcta, básicamente. Actualmente tenemos 4 equipos, cada uno de entre 6 y 8 consultores, más o menos, para que se den una idea, y alrededor de 200 proyectos activos. Entonces, ahí es un numerito. Recordatorios importantes, porque después de esta charla les vamos a mandar la grabación de la charla. El PPT van a ver que no tiene mucha info, pero vamos a usar otros documentos que se los vamos a mandar también. Pero en general, si surgen dudas o preguntas, hay cosas de las que yo voy a decir hoy que están dentro del Resource Center que ustedes pueden revisar. Sobre todo lo que tiene que ver con armado de mails. Hay un video mío, además, me acuerdo porque lo hice yo, en cuanto a la estructura y demás que vamos a estar viendo un poco hoy. Entonces, el Resource Center, les recuerdo, tienen acceso al Resource Center, donde en general van a encontrar la información de lo que vamos a ver hoy en la parte de generación de leads. Entonces pueden revisar ahí. Eventualmente la grabación de la reunión de hoy va a estar en la parte de ecosistema. Eso lo van a poder ver también. Y por otro lado, recordarles que tenemos un programa de referidos. Si tienen una persona referida, una empresa, digamos, que quieran referir, la pueden cargar ahí. Les pido que la carguen ahí, porque si no, después nosotros no tenemos trazabilidad de si lo contactamos efectivamente por una recomendación de ustedes o no. Entonces, eso como para tener en cuenta. ¿Hay alguien que tiene...? Jorge, perdón, te voy a silenciar. Les recuerdo, en el programa de referidos, sí, una empresa que ustedes recomendaron, que a raíz de la recomendación de ustedes nosotros comenzamos el proceso de contacto y cerró efectivamente para empezar un proyecto con nosotros, tienen un 50% de descuento en el pago de la segunda cuota. Es un descuento que es acumulativo, es decir, si 2 empresas que ustedes recomendaron cargaron a través del form y cerraron un proyecto con nosotros, arrancan, bueno, ahí tendrían como un 10%. Y lo último recordatorio importante, lo que decía, cuando ustedes entran al Resource Center, lo primero que les aparece es esta imagen, ahí donde dice Ecosistema de Expansión by Arch Group. Ver grabaciones, ahí están las grabaciones de todos los eventos que tuvimos hasta ahora. Voy a hacer algunas referencias probablemente a algunos eventos pasados, con lo cual si después no estuvieron y las quieren ver, etcétera, pueden ingresar a ver grabaciones y las pueden ver. Bien. Y también pueden ver los próximos eventos. En general tenemos cargados hasta junio, si no recuerdo mal, o hasta julio. Pero bueno, eso también lo tienen ahí. Dicho esto, son el segmento avisos parroquiales, me gusta decirle. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a trabajar sobre 2 cosas bastante puntuales y concretas. La idea es hacerlo en líneas generales un poco a través de una dinámica. Así que ahí voy a pedir un poco de participación. Pero, determinación de mi buyer persona y más que cómo determinarlo, digamos, ¿qué información es relevante que yo trabaje respecto a mi buyer persona que después me va a permitir hacer una mejor prospección, básicamente, y construir mails que sean coherentes, digamos, con mi buyer persona y que tengan un mayor atractivo, mayor llamado de atención. Después vamos a ver armado y estructura de mails. Algo que me dicen mucho es, bueno, dame el mail, digamos, estándar y yo uso eso y listo. No funciona tan así porque, en general, la estructura del mail
es bastante similar en todos los casos. El contenido del mail varía en función de su buyer persona, su propuesta de valor y los elementos de validación que tengan. Entonces, en general, les recomiendo y no es que les doy un mail ya prearmado, sino que les digo cómo es la estructura del mail. Vamos a ver como un mini paso a paso de cómo construirlo. Y en función de su buyer persona, su propuesta de valor y los elementos de validación que tengan, es que ustedes pueden armar el contenido del mail en sí. La estructura en general no varía. Vamos a ver algunos ejemplos también como para que se queden tranquilos. Pero bueno, en líneas generales de eso va a ser esta charla. Recuerdo, sobre todo para los que entraron recién, queda grabado. Después les vamos a mandar la grabación, el PPT. El PPT no tiene mucho, los materiales, digamos, que vamos a estar usando hoy. Si en algún momento tienen dudas, preguntas o consultas, las pueden ir poniendo en el chat. Si veo que van justo a lo que estoy charlando en ese momento, las voy a responder. O además, en general, cuando salta la notificación del chat ya me distraigo y las tengo que leer. Si veo que es algo, digamos, que requiere un poco más de profundización, lo voy a dejar para el final. Bien, dicho esto, determinación de buyer persona. Primer punto importante, y acá me voy a ir directo a una de las herramientas que tenemos dando vueltas por ahí. Clave, digamos, sobre todo en lo que es exportación de servicios. Recién venía de otra charla que hablaba con personas que están pensando, digamos, en comprar el servicio y creo que a esta altura la mayoría ya lo debe tener más o menos incorporado, pero tienen que pensar en dos variables. Una, si ustedes están vendiendo empresas, tienen que pensar primero en las características de la empresa a la cual van a estar vendiendo. Dos, en la persona dentro de esa empresa a la que van a estar vendiendo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque es importante diferenciar. Y sobre todo cuando piensan por ejemplo, para poner cuestiones más concretas. Si ustedes van a vender a, no sé, empresa de cualquier industria, supongamos, pero esa empresa es extremadamente grande. Cuando hablo de empresa grande, hablo de, no sé, más de 1.500 empleados, por ejemplo. ¿Qué es lo que usualmente les va a pasar? En general, venderle a una empresa grande, vamos a ir haciéndole, lo voy a ir haciendo. Tipo de empresa, supongamos que vamos a ir a una empresa de más de 1.500 empleados, ¿sí? Uy, esto en Excel es una más de 1.500. Le voy a dar un poco de zoom porque no sé si todos ven súper bien. Entonces, vamos con esta hipótesis que yo estaba generando. Una empresa de más de 1.500 empleados. Y pienso en algunos sectores, digamos, no hay tantos sectores de empresas que sean tan grandes. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, todavía ni hablamos, digamos, del servicio, pero me lo voy a inventar sobre la marcha. Podría ser un tipo de empresa que, no sé, de este tamaño, podría llegar a ser algo de banca. Con esto me refiero específicamente a bancos y estoy excluyendo todo lo que son servicios de intermediación financiera, etc. Supongamos que, vamos a ser más específicos todavía, yo tengo un servicio, todavía no sabemos cuál es, le vendo a bancos de más de 1.500 empleados, ¿sí? Y lo quiero hacer en Argentina, vamos a suponer. Primer punto que yo tengo que tener en cuenta, digamos, ya acá, solo con esta información, hay algunas cuestiones básicas súper importantes. Primero, ¿qué es lo que yo voy a tener que pensar? Y en general lo que recomendamos es, ¿quién es el tomador de decisión? Ahora, es cierto que no es lo mismo llegar a un tomador de decisión que sea, por ejemplo, en bancos que en una agencia de marketing, por decir algo, de entre 25 y 50 empleados, ¿no? Solo con esto tenemos y vamos a suponer que el mercado es el mismo para no complejizarlo más. Solo con esto tenemos una diferencia sustancial. Si me quieren, digamos, comentar en el chat como para hacerlo un poco más dinámico, ¿les parece que va a ser más fácil llegar a un tomador de decisión en el ejemplo 1 o en el ejemplo 2? Pueden poner 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ejemplo 2, ejemplo 2, ejemplo 2. Exacto. Entonces,
Fíjense que con solo determinar las características de la empresa, espectacular, exactamente, empresa 2, en general va a ser mucho más sencillo llegar al tomador de decisión en la empresa número 2 que en la empresa número 1. Solo con esas 3 características, entonces ya tenemos, digamos, un nivel de complejidad diferente. ¿Por qué esto es importante? Porque probablemente, digamos, en el caso 1, voy a tener una elección para hacer. ¿Voy a querer apuntar igualmente al tomador de decisión? Pros y contras. Pros, si llego efectivamente a ese tomador de decisión y me voy a saltear un proceso de venta súper largo. O quizás sea largo, pero voy a tener mucho más influencia dentro de ese proceso de venta. Contras de eso, en general, por ejemplo, si yo uso una estrategia de mailing, es posible que la estrategia de mailing en sí sea un poco menos efectiva, es decir, tenga un poco menos de tasa de apertura, un poco menos de tasa de respuesta, pero tenga mayor conversión en la parte siguiente del funnel, digamos, desde la R1 en adelante. O al revés, por ejemplo, si yo digo, ok, tengo esto que es extremadamente grande, voy a apuntar a un influenciador y no al tomador de decisión específicamente, probablemente mi conversión en la etapa de contacto, es decir, de estrictamente el mail, de apertura del mail, de respuesta de mail y de generación de reunión, sea un poco más alta, pero mi conversión dentro de mi proceso comercial sea un poco más baja. ¿Por qué? Porque si yo entro por un influenciador y voy a tener que tocar muchas más puertas antes de poder cerrar efectivamente un negocio acá. ¿Es bueno? ¿Es malo? Ninguna de las dos. Fíjense que es un trade-off. Digamos, ¿qué prefieren? Básicamente, y tomar una decisión en cuanto a, prefiero ir a un influenciador, tener un poco más de efectividad, digamos, al inicio de mi funnel, o tener un poco menos de efectividad en el inicio de mi funnel y apuntar directamente a un tomador de decisión. Fíjense que es solo de 3, todavía ni dije que vendo, imagínense. Mientras que en el caso de la agencia de marketing, por ejemplo, suele ser un poco más sencillo, porque de 25 a 50, en general, todavía están en un rango de cantidad de gente en la cual pueden apuntar al dueño o dueña incluso. Entonces, es más probable posible que abra, por ejemplo, un mail con alguna propuesta interesante. Entonces, si ustedes no tienen esto determinado o no lo tienen del todo claro, es interesante que lo empiecen a trabajar. Punto importante, a veces estos hipótesis, nosotros le decimos hipótesis de buyer persona. A veces estas hipótesis pueden estar basadas en historia pasada nuestra, o sea, hago una retrospectiva y miro, bueno, todos los clientes que tuve, cuáles son más o menos las tendencias. Y por otro lado, puedo generar también hipótesis nuevas, por ejemplo, de un tipo de buyer de persona, de un tipo de buyer persona al que yo no le venda actualmente, pero me interesaría venderle. Supónganse que, no sé, yo fuese Arch Group y todavía no le vendiera a Software Factory. Estoy inventando, ¿no? Pero digo, bueno, nunca le vendí, pero me parece que es un mercado que, digamos, todo lo que es software está creciendo mucho. Supónganse que yo soy una empresa que está en Argentina y en Argentina en particular la exportación de servicios es súper interesante. Bueno, voy a probar. 25.50, le damos lo mismo y Argentina. ¿Por qué? Creo que esta gente necesita exportar servicios. Vamos a quedar con estos 3 ejemplos. ¿Qué es lo que se le va a vender? Le voy a hacer, ahora sí, como si yo efectivamente fuera Arch Group, ¿sí? Soy Arch Group, entonces va a ser más fácil. Después, si quieren y nos da tiempo, podemos hacer algún ejemplo de alguno de ustedes. Y se animan, ¿no? ¿Qué se le va a vender? Proyecto expansión. Proyecto expansión, proyecto. Bien. Acá es donde me voy a meter en cargo, digamos. Es decir, ¿a quién le voy a vender dentro de la empresa? En banca, lo que dijimos, tengo que tomar una decisión. ¿Voy a ir a buscar al influenciador o voy a ir a buscar al tomador de decisión?
a mí me gusta ir a buscar el tomador de decisión. Entonces, si yo decidí eso y yo voy a vender un proyecto de expansión, es decir, voy a ir a decirle a alguien que se tiene que expandir o que su dolor está en relación a la expansión, en general probablemente vaya a buscar, por ejemplo, un gerente comercial, vaya a buscar en un banco, no se me ocurre, si a alguno se le ocurre, para enriquecer el ejemplo súper, pero un gerente comercial básicamente le puede interesar. Un CEO ya es muy arriba, no tendría mucho sentido. Un CFO puede llegar a ser si enganchamos por el lado de generación de ingresos en otras monedas, por ejemplo. Vicepresidente puede ser una buena. Vicepresidente. Bien. Gerente de operaciones. No estoy tan segura, puede ser. Hay que ver bien qué justificación le damos, pero vamos a ponerlo así. Lo vamos haciendo en el ejemplo. Para lo que es agencia de marketing y software factory 2550, misma cosa, gerente comercial. Hay que ver si tiene CFO, pero supongamos y probablemente acá vaya a meter founder / dueño. Podría poner gerente de operaciones, por ejemplo. Ahora vamos a ver por qué. Puede ser que el interés del gerente de operaciones sea por los tipos de proyectos, etc. Fíjense que hasta ahora estamos en hipótesis todavía, ¿no? Entonces vamos a descartar o ir dejando. Educación, a ver, este documento que les voy a mandar es súper completo. Yo me voy a centrar en las que me parecen súper más relevantes, mínimo que tienen que tener definido. Después todo lo que ustedes puedan agregar y complejizar es súper interesante. Pero me voy a saltear educación y perfil en este caso. Problemáticas que tiene. Primer punto que les pregunto, ¿a ustedes les parece que el gerente comercial, el CFO, el vicepresidente, el gerente de operaciones, tienen todas las mismas problemáticas? Esta es una de sí o no. Así que bastante corta. No, diferentes aunque confluyan en la misma visión. Bien, me sirve. Exacto. Básicamente no tienen todas las mismas problemáticas. Es decir, vamos a una cuestión práctica. En Arch Group, en mi caso, yo soy gerente de operaciones. ¿Qué es lo que me preocupa todos los días? Digamos, o qué es lo que pienso todos los días. Dos cosas, que los proyectos efectivamente finalicen de manera, digamos, correcta y satisfactoria para todas las partes. Dos, que nuestros clientes actuales nos sigan comprando porque valida un poco el servicio que tenemos y además lo que podemos seguir haciendo a futuro y nos obliga además a desarrollar todavía más el servicio. Ahora, Julieta, que es nuestra gerente comercial, en general lo único que está pensando es cómo vender más. No lo único, digo, después de eso se desprenden otra serie de cosas en el sentido de cómo capacito mejor el equipo, si necesito más recursos o no dentro del equipo, si incorporo un middle manager o no. Pero son todas cuestiones que se desprenden del dolor principal de Julieta en este caso, que es cómo hago para vender más. Entonces, primer punto interesante de esto. Ya fíjense que acá no podemos meter todo en la misma bolsa, no puede entrar todo en la misma hipótesis de buyer persona. ¿Por qué? Porque son perfiles con problemáticas distintas. Entonces ya ahí tengo que empezar a abrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dentro de un mismo segmento de hipótesis voy a tener diferencias. Bancos, esto vamos a suponer que hago lo mismo, pero ahora me voy a quedar con dos nada más. Exacto, podríamos discriminar, sí, lo podemos hacer dentro del, después cómo lo hacen, yo lo voy a diferenciar en columnas para que sea también más claro el ejemplo, lo pueden hacer dentro de la misma celda también. Pero vamos a quedarnos en este caso con gerente comercial y vicepresidente, como para achicarlo un poquito y no tener 50 hipótesis. Vicepresidente. Bien, entonces, ya hablamos de gerente comercial. En general, ¿qué problemáticas les parece que puede llegar a tener el gerente comercial de un banco? Recuerden que estamos en bancos, más de 1.500 empleados en Argentina en particular,
y estamos tratando de meternos en la cabeza del gerente comercial de este banco. ¿Qué problemáticas puede tener un gerente comercial de un banco en Argentina? Gerente comercial nos estamos refiriendo a la persona que se ocupa de que ese banco básicamente tenga más clientes. Me las pueden ir tirando en el chat y vamos viendo y vamos filtrando. Leads. Bien, si tienen o no prospectos interesados. Prospectos interesados. Bien, ¿qué más tenemos? Necesidad de aumentar la cartera de clientes, pero no saber cómo en el sentido interno. Bien. Necesidad de aumentar la cartera de clientes. Vamos con alguna otra. En general, mejorar la experiencia del cliente hoy por hoy, como para que tengan una idea, suele ser responsabilidad del gerente de operaciones o del... hoy por hoy existen roles que es experiencia del cliente. De todas maneras, probablemente el gerente comercial sí esté pensando en cómo trabaja con el gerente de operaciones para aprovechar eso para vender más. Posicionar la marca de cara al extranjero y otros mercados. Posicionar la marca. Onboarding en general lo suele tomar también el gerente operativo. En general el gerente, digo, esto no es tan estricto, son suposiciones, puede haber diferencias dentro de las empresas, etcétera, pero en general lo que es onboarding ya entra dentro de operaciones. Porque ya tiene que ver con la entrega del servicio propiamente dicha. Pero sí es preocupación del gerente comercial que ese onboarding se dé y que ese cliente efectivamente arranque. Pero bien, ahí tenemos 2 o 3. Fíjense que tenemos delineados 2 o 3 problemas. Ahora, mejorar los perfiles actuales de clientes. Me sirve, ¿eh? Mejorar perfiles actuales de clientes. Bien. Ahora, dicen que ponerse en la cabeza de un vicepresidente de un banco. De nuevo, obviamente, estas son suposiciones, etcétera. Cuanto mayor información tengamos, mejor. Pero siempre hay que tratar de ponernos en la cabeza del otro. ¿Qué dolores o qué problemáticas, en qué problemáticas puede que esté pensando el vicepresidente? Él o la. En Argentina, además. Situación económica. Christopher, supongo que acá Argentina. Situación económica. Coyuntura actual. Facturación. Bien. Y dentro de facturación, ¿en qué moneda estoy facturando? Alianzas estratégicas. Bien. Fíjense entonces que partimos de un... Me interesa ir recalcando esto porque este ejercicio después se lo tienen que llevar, digamos, y es bastante similar. Arrancamos solo con una tipología, si se quiere, de empresa. Ahora, ya cuando llegamos al cargo, tuvimos que hacer una primera toma de decisión. Vamos a ir al tomador de decisión, valga la redundancia, o vamos a ir al influenciador. En nuestro caso, a fines prácticos del ejemplo, tomamos el tomador de decisión y definimos que, en función de que estamos tratando de venderle un proyecto de expansión, podría ser un gerente comercial o un vicepresidente. Fíjense que los dolores de cada uno y lo que tienen en la cabeza todos los días son sustancialmente diferentes. Probablemente en donde se chocan, por ejemplo, sea en facturación o aumentar la cartera de clientes. Se chocan en el buen sentido de la palabra, digo, se superponen. Es importante diferenciar esto. ¿Por qué? Nosotros le vamos a mandar el mismo mail a 2 buyer personas con problemáticas diferentes. No, en general no. O tratemos de no. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un poco en la construcción del mail que el problema, el dolor del cliente es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de interpelarlo a través de ese dolor. Nosotros no vamos a intentar vender en el mail, ¿sí? Sobre todo para un servicio. Vamos a tratar de que algo la curiosidad le pique y diga, yo me siento identificado o identificada con esto, me interesa tener una reunión con esta gente.
Ahora, supónganse, si nosotros nos fuéramos a centrar en que solo el dolor, por ejemplo, es aumentar la facturación, y ahí quizás sí podríamos mandar un mail al gerente comercial y al vicepresidente por igual. Si solo nos fuésemos a enfocar en ese dolor dentro del mail, ¿sí? Entonces, es un punto interesante a tener en cuenta. Otra recomendación importante. Fíjense qué problemáticas que tiene. La verdad que una persona que está a nivel gerencial, supongo que a ustedes les debe pasar, ¿cuánto? 70-80% de nuestro tiempo se va efectivamente en resolver problemas. Con lo cual esta lista puede ser interminable. No hagan una lista interminable en el mail, ¿sí? Ahora cuando vayamos a la estructura lo vamos a ver un poquito más. Elijan, digamos, como un punto focal. ¿De qué lo quieren convencer específicamente? No le tiren la batería de problemas que pueden tener, sino que fíjense, digamos, cuál les parece que es central y más relevante para ese tomador de decisión, ¿sí? Porque se van a avanzar después sobre eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? No elijan 50.000 problemáticas, aunque se nos pueden ocurrir efectivamente 50.000, elijan las que le parezcan más relevantes. Entonces, en relación a su servicio, ¿no? Por ejemplo, supónganse que hubiésemos puesto CTO acá, a fines prácticos. Y yo al CTO le puedo, qué sé yo, el problema más relevante a lo mejor que tiene es desarrollar el home banking, por decir algo, ¿no? Mi servicio, ¿tiene algo con desarrollar el home banking? No tiene nada que ver. Entonces, ojo con olvidarse también de lo que venden. Digamos, céntrense en esto. Me preguntan por acá, problemáticas que tienen necesidades, ¿son lo mismo? No son estrictamente lo mismo, lo que pasa es que a veces se torna muy diferente diferenciar, pero en general van relacionados. Por ejemplo, si yo, vamos a ponerlo en un ejemplo concreto, si yo necesito facturar más o necesito, o mi problema es la facturación, en general, necesidades que van a surgir a partir de eso y voy a necesitar diversificar mis canales de ingresos, por ejemplo, diversificar los mercados en los que me encuentro. No, me quedé solo acá con esto de facturación, digamos, aumentar la facturación. En general, como las necesidades surgen a raíz de las problemáticas que va teniendo. Es cierto que la línea es muy fina y a veces se pueden como intercambiar o confundir, pero en general el orden que les recomiendo que lo piensen es ese. Y también, digamos, siguiendo la estructura, no sé si alguno vio el canvas de, ¿cómo se llama esto? Hay una cosa muy conocida que es el Canvas, me sale el Business Model Canvas, pero no es Buyer Persona. A ver si es este. Esto es obvio, no lo pensé antes, no es este. Bueno, hay uno que dice Pains, Needs, Gains, pero los dolores que tiene y las necesidades que tiene, digamos, acá también puede intervenir, por ejemplo, necesidades de la persona en sí, qué sé yo, capaz que si es el Value Proposition Canvas. Si estamos pensando, por ejemplo, en un dueño de empresa, por decirte algo, que era uno de los ejemplos acá en la agencia de marketing, qué sé yo, si pensás en el founder o dueño, una problemática es cómo vender más, o si está en particular en Argentina, en cómo diversificar sus ingresos. Una necesidad o algo que quiere puede estar relacionado con, no sé, como founder también quiere como despegarse un poco más de la parte operativa o de la venta, etcétera. Como ahí se abre bastante. En general nos vamos a centrar en problemáticas, ¿sí? Porque esto es lo que vamos a usar en general para la construcción del mail.
Si van al Value Proposition Canvas, problemática que tiene suele ser pains y necesidades son needs. Si quieren después chusmear, no me voy a ir con eso acá. Motivación de compra, objeciones posibles. Motivación de compra me lo voy a saltear, pero objeciones posibles a veces está interesante. Sobre todo para los mails de seguimiento. Para el primer mail no lo vamos a usar tanto, pero para los mails de seguimiento sí. Porque, no sé, a veces una objeción podría ser, no sé, el precio del servicio. Para un banco no creo, pero qué sé yo, una objeción podría ser tener que equipo dedicado al proyecto, etcétera. Etcétera, etcétera. Bien. Con esto me voy a quedar. Después, el resto suma, no es estrictamente lo mínimo indispensable necesario. Con estas cosas, con tipo de empresa, tamaño de empresa, mercado en el que voy a buscar, qué se le va a vender, cargo, problemática que tiene, necesidades y objeciones, más o menos van a andar bien. Después si quieren completar, por ejemplo, miedos, situación que más desea alcanzar, canales de comunicación que utilizan, orientado al proceso del resultado, suma, no es un mínimo indispensable. Sí, lo de canales de comunicación es interesante si ustedes tienen buyer persona medio extraños. ¿A qué me refiero con esto? Pongo siempre un ejemplo extremo, pero imagínense que ustedes le vendieran, no sé, a zapateros o a ferreteros, como no sé si usan LinkedIn, que suele ser como el canal de negocios que más utilizamos. Entonces, es medio extraño. Nada, ahí sí me pensaría un poquito más qué canales de comunicación utilizan. ¿En qué les va a servir esta fila o esto de canales de comunicación? En determinar después las fuentes de generación de leads que van a usar, ¿sí? En general, pequeñas, medianas, empresas, grandes, ciertos rubros tipo banca, finanzas, IT, marketing, ¿qué más? Estoy pensando. Diseño, no, ahora no se me ocurre, pero suelen estar en LinkedIn. Ya si se abren un poco más, puede ser que tengan alguna cosa. Retail, por ejemplo, ahí no la mencioné porque empezás a tener una diferenciación. Si tenés medianas a grandes, están en LinkedIn. Chicas, raro. Es raro. Y ahí tenés que buscar otros canales, digamos, donde se suelen manejar. O de donde podría sacar, digamos, una base de datos. De nuevo, medianas a grandes suelen estar en LinkedIn. Es bastante útil como canal de comunicación. Pequeñas, y ahí ya tenés que hacer un doble clic, por ejemplo. Bien, entonces, recién una vez que tenemos todo esto, no me voy a poner a completar el resto, porque imagínense que para completar los 6 podríamos estar acá toda la tarde. Pero digo, la dinámica, que es lo que me interesa que quede, acá misma cosa. Si nosotros tenemos agencia de marketing, tendríamos que diferenciar y poner una para, no sé, el gerente comercial y otra para el founder dueño. Problemáticas que tiene, etcétera. Voy a agarrar una de estas, pero porque para armar el mail me va a resultar más fácil. Me voy a quedar con una Software Factory y me voy a quedar con Founder Dueño. Recuerden que el mercado este es Argentina. Entonces, al mercado al que estoy apuntando. Usualmente, Dolores suele tener en la cabeza un Founder Dueño de una Software Factory en Argentina. Primer punto, facturar en dólares. Segundo punto, en general suele ser una problemática relativamente grande la rotación de personal. Equipos competitivos, sí, exacto. Entonces, voy a usar este ejemplo porque me va a resultar más útil. ¿Cómo construimos el mail? Y acá también lo vamos a hacer a vivo. Lo de era bastante práctico. Primer punto importante. En general recomendamos secuencias de mail. ¿A qué me refiero con secuencia de mail? Con un solo mail no le van a vender a nadie. Es muy poco probable.
¿Por qué? Está estadísticamente estudiado, no lo digo yo, ahora no me acuerdo el número exacto, pero una persona antes de comprar algo, en general necesita que le insistan por lo menos entre 7 y 9 veces, ¿sí? Antes de comprar. Imagínense antes de aceptar una reunión para ver la posibilidad de comprar. Por eso trabajamos con secuencias de mail y no con mails únicos, ¿sí? Cantidad recomendada de mails, en general, 4. Con 4 van a estar bien. Si ustedes están intentando vender en Estados Unidos, pueden llegar hasta 6. ¿Por qué? Porque en general Estados Unidos es un mercado que requiere más volumen, mayor perseverancia, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales con 4 mails van a estar bien. Secuencia de 4 mails. No me voy a ir en detalle con las configuraciones, pero más o menos tengan en cuenta que llegue no más de un mail por semana, entonces más o menos la diferencia de días, que tenga un mail por semana. Sacarle, digamos, si ustedes están usando Clenty, que no se vea abajo ¿cómo se dice? El de suscribirse. Fíjense horarios, si ustedes van a vender en otro mercado, asegúrense que esté configurado el horario de envío en el horario del mercado al cual están enviando, no en el horario de ustedes. Es una pavada, pero cuando tienen 3 horas de diferencia, de repente se manda un mail a las 6 de la mañana y es medio un problema. Algo que me preguntan mucho, días y horarios para mandar mails. Horarios, olvídense porque eso lo va a configurar automáticamente ¿cómo se llama? La plataforma de envío de mails en función de la cantidad de mails máximos diarios que ustedes pongan y demás eso. Días. Esto es ¿cómo se dice? Cada mago con su truco, no sé, hay un dicho, digamos, pero si ustedes buscan en internet van a encontrar cosas diferentes, probablemente cada uno tenga experiencias diferentes en cuanto a mejores días y demás. Recomendación, prueben. Agarren una campaña, empiecen, prueben de lunes a viernes y donde ven que tienen menor tasa de apertura o mayor tasa de apertura, lo dejan, donde tengan mayor tasa de apertura y respuesta lo dejan ahí, donde tengan menor, lo sacan. Digamos, en general la recomendación es que prueben. Sobre todo, si ustedes empiezan a mandar mails en volumen, se van a encontrar muy rápido con una limitación, digamos, de la herramienta en sí, que para que mande la cantidad de mails que ustedes quieren mandar o debieran mandar para generar el volumen de reuniones que quieren generar, lo van a terminar mandando de lunes a viernes en líneas generales. Pero para arrancar, prueben básicamente qué es lo que más resultados les da a ustedes. Fíjense que, ¿por qué les digo esto? Porque fíjense que en el análisis del buyer persona ya empezamos a hacer un montón de distinciones solamente, digamos, dentro de la misma empresa por diferencia de rol, por diferencia de problemática que tienen. Y les cuento si hubiésemos abierto una tercera, digamos, columna en donde hubiésemos puesto influenciador en lugar del tomador de decisión. Entonces, de nuevo, la estructura del proceso es igual para todos. El contenido del mismo varía y por lo tanto ahí es donde entra el proceso de iteración. ¿Sí? Súper importante tenerlo en cuenta. Bien, mail 1. ¿Qué es lo que sí o sí debería tener el mail 1? 1, presentación. Ya lo voy a ir detallando un poquito más. Pero 2, dolor o problemática. 3, solución. Que es lo que nosotros decimos que vamos a hacer. 4, validación. Esto es clave. 5, y súper importante, call to action. Bien, lo que tiene que hacer la persona después de leer nuestro mail. Y un punto no menor, asunto. ¿Sí? En general nosotros damos algunos asuntos recomendados básicos como reunión con y que se configure, digamos, el nombre de la persona. En general, digamos, lo hemos probado nosotros y con clientes nuestros y este asunto tiene una tasa de respuesta de apertura, digamos, entre 25 y 35% dependiendo del mercado, del servicio, etc. Pero es relativamente estándar y relativamente útil. Presentación. ¿Cómo voy a presentar? 2 líneas máximo. Y cuando digo 2 líneas, es 2 líneas. Hola,
Por ejemplo, hola Pepe, o hola first name, vamos a poner. Soy María Ovejero, gerente de operaciones. Gerente de operaciones de Arch Group. Y también, súper breve, o sea, cuando me refiero a 2 líneas es, me presento quién soy yo y qué hace mi empresa. Tienen que ser concisos. De nuevo, recuerden, su objetivo con el mail no es vender, es sacar una reunión. Cuando se sacan ese chip de la cabeza o hacen ese clic, lo que nosotros queremos lograr con esta acción de enviar un mail es generar una reunión. En la mayoría de los casos, salvo que su proceso comercial tenga alguna particularidad, puede suceder. Si tiene alguna particularidad y tienen una duda, me lo pueden preguntar al final. Pero en general, a la hora de vender servicios, la primera etapa es una reunión. Entonces, soy María Ovejero, gerente de operaciones de Arch Group, empresa especializada en exportación traten de ser lo menos ambiguos posibles acá. Expansión de empresas. ¿Por qué digo lo menos ambiguo posible? Porque a veces su empresa tiene varios servicios y le quieren enchufar ahí todos los servicios. Hacemos outsourcing especializados en outsourcing, recruiting y selección y headhunting de personal. Chao, lo marearon, ¿sí? Traten de ser breves, cortos, concretos. Es una presentación, de nuevo no están intentando vender explícitamente acá. Dolor problemática. Y acá es donde nos vamos a nuestras hipótesis de buyer persona. Entonces, dijimos, voy a agarrar ¿sí? Software Factory 2550 en Argentina y vamos a ir a buscar al founder dueño. Me preguntan por ahí si recomiendo enviar adjuntos o links al sitio web. Sí, de hecho acá, por ejemplo, y gracias por la pregunta porque me estaba olvidando, acá le deberíamos poner archgroup.net. Creo que será nuestro web. Ahí está. Todo lo que sea linkeable lo podemos dejar linkeable. Está bueno que lo hagamos. En general, adjuntos es menos probable, pero hacia el mail 1 no. Pero en el mail 2 y 3, por ejemplo, donde vamos a meternos un poco más en la parte de validación, sí pueden mandar. Links en general van a tener que mandar. Ahora van a ver en la parte de validación, en general tratamos de poner o testimonios o casos de éxito o alguna cosa puntual. Entonces nos va a ayudar para eso. Dolor o problemática. Acá se pueden poner creativos con el wording. No sean muy extensos, básicamente. Lo que quieren hacer con esto de dolor o problemática es captar la atención de esta persona. Entonces, si yo ya sé, y quieren que este mail parezca lo más personalizado posible, nosotros sabemos que le estamos mandando a mansalva, pero tiene que parecer medianamente personalizado. Entonces, dolor o problemática. De nuevo, vuelvo a mi análisis. ¿Qué dolor o problemática dijimos? Facturar en dólares. Bueno, voy a elegir esa, porque me parece bastante relevante, particularmente con la inflación que estamos teniendo en este momento dentro del país. Y en general, una empresa que quiere, digamos, sobrevivir y expandirse a lo largo del tiempo en Argentina necesita tener, digamos, ingresos en dólares. Entonces, problemática. Probablemente, como empresa argentina que trabaja en el rubro IT, tengas como necesidad para crecer, facturar en otra moneda. Vamos a facturar en dólares. Los argentinos, no sé cuánta gente tenemos acá de Argentina en la charla, digo, y cuánta afuera. En general pensamos en dólares. Es una deformación, digamos, por los niveles de inflación probablemente. Entonces, probablemente como empresa argentina que trabaja en el rubro IT tengas como necesidad para crecer facturar en dólares. Dolor, ¿sí? Acá lo podemos hasta poner en negrita. Facturar en dólares.
Desde Arch Group, acá, nuestra solución. Desde Arch Group, breve, trabajamos proyectos de expansión que te permiten generar un sistema comercial para vender en otros mercados y ganar en otras monedas. ¿Sí? Fíjense, dolor, problemática, ¿de dónde la saqué? De mi análisis de buyer persona o de mi hipótesis inicial. Solución, breve. Si yo tengo que vender Arch Group y estoy en una reunión, yo te voy a decir todas las características que tiene el servicio. O sea, en la reunión probablemente te vaya a decir, mira, vas a tener un consultor durante 24 semanas, vas a tener acceso al Resource Center, vas a tener acceso a nuestros eventos de ecosistema, etcétera, etcétera. De nuevo, no le estoy vendiendo en el mail, solo quiero capturar su atención. Entonces, trato de ser concreto. Validación. A la fecha, llevamos más de 800 expansiones de empresas. En particular, podés ver. Y acá es donde me voy a... elementos de validación. Si ustedes entran a nuestra página, tenemos acá testimonios. Entonces, si yo estoy... Esto es importante. Si yo estoy apuntando acá, estoy siendo súper específica, empresas de desarrollo de software en Argentina y tengo elementos de validación que dan exactamente ese target, voy a usar esos, ¿sí? Si no tengo, por lo que sea, porque es un buyer persona nuevo que estoy probando, si, no sé, si todavía no generé un testimonio denso, si todavía no tengo el material, si recién estoy arrancando y recién estoy empezando a generar material de validación, vamos con genéricos. Cuanto más customizado lo tengamos y lo podamos tener, súper. Si no, segunda mejor opción es genéricos. Entonces, fíjense que yo acá, por ejemplo, tengo que tener alguna software factory acá. Entonces voy a agarrar, no sé, este testimonio y debo tener otra software factory acá. Y este testimonio, por decir algo, o incluso puedo agarrar más. Pero te voy a poner acá, a la fecha llevamos a más de 800 expansiones de empresa. En particular puedes ver los testimonios de 2 software factories. Supongo que acá va en general. Como, creo que era Innovit y no sé cuál más. Y bla, bla. Y acá, ¿qué es lo que van a hacer? Que era lo que me preguntaban, lo linkean, digamos. Entonces acá sí le pongo el hipervínculo. Y Call to Action. Sí, interesa. Importante acá. Parece una pavada, pero no lo es. Recuerden que estamos tratando de hacer este mail lo más personalizado posible, pero esto se manda a mansalva. Entonces, error muy común si estás interesado. ¿Cuál es el problema con esto? Si le llegó una mujer, claramente esto no es un mail personalizado. Entonces, traten de hablar en no binario, me parece que se le dice. Si es de tu interés o si te interesa, fíjense que no hago alusión al género de la persona, básicamente para no mandar, que sea muy progre y demás, no, solamente para no mandarme un moco y que parezca lo más customizado y particularizado. Me senté, busqué tu mail y te escribí a vos, que sos una empresa de desarrollo de software en Argentina, cuya problemática principal es facturar en dólares, y además tengo testimonios de empresas que ya hicieron eso conmigo. Si te interesa, te propongo que agendemos una reunión. Aguardo tu respuesta. Importante con el call to action, no le den 1000 opciones a la persona. Tienen que hacer esto sencillo para el que está del otro lado. ¿A qué me refiero con esto? No le pongan, si querés respondeme este mail, o si querés te paso mi número de teléfono, o también te podés agendar en este link. Digo, no le den 1000 opciones, tienen que hacerlo muy sencillo. Tiene que decidir solo o sola esa opción, sí o no. No tiene que pensar. Cuantas más opciones le damos de pensar, más posible es que los perdamos en el camino. Por ahí decían, una opción es utilizar un Calendly, efectivamente. En general, lo que les recomiendo es,
si su volumen no es excesivamente grande, arranquen con el más personalizado de que les respondan el mail y agendar. Si ya llegan a un volumen, y cuando hablo de volumen me refiero, no sé, agendan más de 40 reuniones por mes, y bueno, ahí capaz que con un Calendly, porque una persona que coordine eso se va a volver loca. Yo normalmente coloco en los correos 2 opciones de horario. Eso está buenísimo si vos las tenés como estandarizadas. ¿Por qué? Porque a vos, salvo que lo hagas manual, en general vos no vas a poder elegir cuándo sale el mail de cliente o no. Como que lo hace automatizado la herramienta. Ahora, si vos me decís, mira, yo tengo libres todos los martes o sea, me pongo como horario para ventas, martes a las 16 y jueves a las 16, y lo pongo en el mail, súper, porque medio que va a dar igual cuando le llegue a la persona el mail, vas a tener siempre esos horarios. Si no, ojo con eso. Entonces, tenemos un primer mail súper sencillo, corto, basado en nuestra hipótesis de buyer persona. Fíjense, la estructura que seguimos es, tengo 1000 documentos abiertos. Presentación, hola, ¿quién soy? Linkeado a la empresa. Resumido, muy resumido, qué es lo que hace la empresa. ¿Cuál es el dolor o problemática al cual yo estoy apuntando a la otra persona? ¿Qué solución damos desde la empresa? Validación, digamos, por qué yo te estoy dando esta solución y además es buena. Y call to action. Esto es clave, ¿sí? Importante para validación, acá pueden usar lo que tengan, no se vuelvan locos, ¿sí? Primera mejor opción, siempre que tengan algo un poquito más customizado, mejor. No lo tienen, no pasa nada, usan algo genérico. Tienen, no sé, primera mejor opción, testimonios. No tienen testimonios, no pasa nada. Generen casos de éxito. No tienen caso de éxito, pero tienen un artículo de blog que escribieron alguna vez, usen eso, digamos. Lo que necesitan ustedes es validarse, como en general no como profesionales, porque no son ustedes en sí quienes entregan el servicio, sino validar a la empresa. Por eso se puede hacer a través de validación externa, por ejemplo, clientes, puede ser a través de, si ustedes tienen partners, por ejemplo, si han trabajado, no sé, en algún caso con gobierno, por decir algo, o con alguna otra empresa grande, lo pueden poner acá. Lo pueden hacer también a través de contenido que ustedes generan. Entonces, contenido que valide su expertise en determinada temática. Eso es un poco complejo porque dependiendo digamos, el contenido en sí y a quién se lo estén mandando. Por ejemplo, si yo soy desarrollador y hice un artículo de blog de las mejores prácticas de desarrollo y se lo mando al gerente comercial como validación, y ahí sí que la verdad no te va a servir para nada porque no va a entender nada. Ahora, si yo se lo estoy mandando a un CTO, y bueno, probablemente te sea útil. Entonces, ojo con el tema del contenido, por eso en general lo que son testimonios, casos de éxito es lo más útil. Pero bueno, tenemos ya el mail 1. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? Si no, paso a mail 2, mail 3, mail 4, que son también bastante genéricos. Bien. Mail 2 y mail 3. Estructura de ambos bastante similar, ¿sí? Voy a armar uno solo para no extendernos 1000 años. Entonces, saludo inicial. Recordatorio, problema y validación, call to action. Lo inicial, en general acá ya como es mail 2 o mail 3, podemos poner un hola first name. ¿Cómo estás? Te escribía para saber si habías podido ver mi mail anterior respecto a, y acá le recordamos el problema. Generar facturación en dólares para tu empresa. O si lo queremos hacer más customizado, le pedimos al cliente que acá nos complete con el campo empresa. Fíjense que acá pusimos el recordatorio del problema también. ¿Por qué es importante esto?
Pues muchas veces mandamos, por ejemplo, un mail y o no lo vieron y de repente le estamos mandando validación de un servicio que no saben para qué es. Entonces, si nosotros elegimos una problemática, está bueno como ir remarcándola, reutilizándola y como trayéndola al frente, porque estamos esperando que sea eso lo que haga que la otra persona pique, digamos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, en función de eso, vamos a pasar a la parte de validación, donde voy a poner, comparto el caso de dos empresas que trabajaron con nosotros y lograron X y W, qué sé yo. Acá pueden agarrar un testimonio, adjuntar un caso, etcétera, etcétera. Y después el call to action, que es: te invito a que tengamos una reunión y veamos cómo podemos ayudarte con esto. Quedo atenta a tu respuesta. Saludos. Bien, me preguntan ahí asunto de mail 2 y mail 3. Acá ya pueden empezar a, como a jugar un poco. Por ejemplo, acá algunas recomendaciones de asuntos. Las preguntas son buenos asuntos. Entonces, por ejemplo, podría ser first name, que es el nombre de la persona. Traten de no hacerlo extremadamente marketinero, pero podría ser algo así como: ya pensaste o ya sabes cómo generar ingresos en OSD para, y acá el nombre de la empresa, por ejemplo. Las preguntas son útiles, ahora no se me ocurre otra, pero podría ser otro formato de pregunta. Podría ser algo en relación a nombres, como a nombres de la empresa. Podría ser algo así más genérico como first name. Pudiste ver mi correo. En general, hay algo muy gracioso. Yo conozco esta, ¿cómo se dice? Conozco esta estrategia. La enseñamos todo el tiempo. 1000 veces expliqué cómo se hace y aún así caigo en estos asuntos. ¿Por qué? Porque en general, por ejemplo, si alguien me manda: María, ¿pudiste ver mi correo? Entro en pánico porque pienso que no le respondí a algún cliente. Entonces, hago clic. Básicamente el asunto es para eso. Entonces, ahí, digo, tranquilamente podrían pensar, por ejemplo, si ustedes son gerentes comerciales dentro de una empresa, podrían pensar qué cosas los llevarían a abrir un mail que no conocen. En general, por ejemplo, cosas relacionadas con situaciones con clientes. Pero bueno, un genérico es: pudiste ver mi correo, por ejemplo, o alguna pregunta en relación al dolor o algo de eso. Mail 2 y mail 3, vuelvo a lo mismo. No voy a hacer dos diferenciados porque son estructuras bastante similares y ahora nos vamos a ir a ejemplos particulares. Mail 4, asunto. Nosotros usamos bastante el re 2 puntos, que es como cuando venís, digamos, siguiendo una cadena, entonces también hace parecer que venís siguiendo una cadena, entonces que tenés que responder algo que está ahí. Estructura. No tiene mucha estructura, suele ser algo más como: hola, first name, no sé si pudiste ver mis mails anteriores, quería saber, me queda todo en mayúsculas y demás, perdón, pero quería saber si te interesa generar una reunión para revisar cómo, y ahí por ejemplo, la empresa puede generar ingresos en dólares. Así, tal cual como está, parece que estuviéramos tratando de meterlo en un Ponzi. Así que, digamos, diría, denle una vuelta. Pero en líneas generales, jueguen un poco ahí con el copy en sí de cómo está armado.
estructura es esta que les menciono. Ya acá damos como por cerrado el asunto, básicamente. Bien, ejemplos. Estos son de empresas que trabajaron con nosotros. Fíjense, asunto, reunión con, nombre. Hola José, espero que te encuentres muy bien. Vi en tu perfil que te encuentras en un puesto clave en el área, bla, 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 de, bla, bla. Me gustaría coordinar una breve reunión contigo en caso de que estés pensando en optimizar sus márgenes, medir la elasticidad de sus productos y reaccionar rápidamente ante cambios del mercado. Si ves que se ajusta a su realidad, podemos tener una breve reunión de 30 minutos y mostrarte cómo funcionan las herramientas en cadenas, cómo te queda bien que coordinemos por Skype. Fíjense que acá, digamos, si bien están medio mezclados, están todos los elementos que, de hecho le faltó la presentación, pero están prácticamente los elementos con los que trabajamos. Entonces, buyer persona claramente definido. Yo sé que estoy apuntando a un segmento específico. Yo sé que estoy apuntando a un tipo de rol específico dentro de un tipo de empresa específica. Me gustaría coordinar una reunión. Dolor de la persona, ¿sí? Entonces, fíjense, puesto clave de área de precios. No conozco bien el caso de esta empresa, pero optimizar sus márgenes, ¿sí? Elasticidad de sus productos, reaccionar rápidamente a cambios en el mercado. Sí, ahora voy en cada uno. Si ves que se ajusta, call to action y mostrarte cómo funciona la herramienta en cadenas como, fíjense esto, en cadenas como es, ¿cómo se llama? Validación, ¿sí? Y call to action bien concreto y acá más validación. Esto es un demo. Respecto a los ejemplos, sí los podemos mandar. Respecto a el mail, esta estructura que construí acá, también lo vamos a mandar. Así que si están copiando el mail 4 o algo, no se preocupen, lo vamos a mandar. Pero básicamente es como recordar que mandamos mail anteriores, es call to action y recordatorio de la problemática. No mucho más que eso. Lo pueden después estructurar más o menos como quieran. De hecho, si ven un mail 4 acá, fíjense. Pudiste ver mi correo, este es más sencillo incluso, espero que estés bien. Quería saber si habías podido ver mi correo, quedo atento a tu respuesta. O sea, es cierre de la cadena, básicamente. Mail 2. Fíjense, nombre, quedo atento a tu respuesta. Hola José, espero que te encuentres muy bien. Te escribí la semana pasada, coordinar contigo y conversar sobre, fíjense, de nuevo refuerza problemática, la optimización de los márgenes y elasticidad. Cuéntame si la próxima semana te queda bien coordinar la reunión el día de ahora. Saludos. Te dejo la versión demo de Prisma. Validación. De nuevo, fíjense, lo único que hizo acá fue cambiar un poquito el orden de lo que veníamos viendo, pero la estructura, el contenido es exactamente lo mismo. URLs, no. Peguen directamente el link. Emojis. Depende de tu buyer persona. Si le vas a escribir al gerente comercial de un banco, y yo te diría que no. Si le vas a escribir, no sé, a el dueño de una empresa de diseño de entre 10 y 15 empleados, sí, capaz que sí, no pasa nada. Depende siempre del que tenés enfrente. Mail 3. Hola José, espero que estés muy bien. Quería comentarte la última novedad del desarrollo de web scrapers para facilitarles la recolección de datos, precios de tus competidores y puede ser más ágil en reacción a tu mercado. Si ves que te puede interesar, podemos agendar un breve Skype, bla, bla, bla. Un demo de cómo hacemos esto en Prisma, o sea, validación, 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 y evalúe si lo quieren hacer en tu empresa. Quedo atento a disponibilidad para agendar. Fíjense, acá le da una vuelta de tuerca con algo nuevo, pero sigue volviendo sobre el dolor. Hacer más ágil tu reacción ante el mercado, y acá le tira datos de precios de tus competidores. Por ejemplo, esto puede ser una posible necesidad en relación al dolor, que es la optimización de márgenes, ¿sí? O la elasticidad precio de la demanda, etc. Para el asunto dicen que poner símbolos, flechas, punto rojo, negro o algo que llame la atención, aumenta la apertura, ¿sirve? De nuevo, depende de tu buyer persona. Y sí o sí vas a tener que hacer prueba y error. Digamos, en general, si yo te diría, si estás apuntando a rubros más tradicionales, empresas más grandes y demás, yo la verdad lo dejaría como lo más
old school posible. Si estás apuntando a quizás empresas de software con, no sé, invento, pero en Argentina tenemos o al rubro financiero tipo Naranja, Brubank, digamos, cuestiones de empresas que son como más jóvenes en el sentido de que llevan menos tiempo en el mercado y digamos otras cuestiones, y capaz que sí, la realidad es que ahí tenés que probar. Perdón la pregunta, ¿el Skype es solo un ejemplo? ¿No deberíamos usar una palabra más moderna como Hangout o Call o algo así? Es solo un ejemplo. O sea, y también depende de si ustedes usan Zoom, Hangouts o lo que sea. Digamos, podés poner sencillamente, te propongo agendar una call. No tiene, hay mucho. Estos son respuestas estándar, a ver si tengo algún otro ejemplo. Esto es para partners, no lo voy a tocar mucho hoy. Tecnología, acá. Fíjense, esto va a un gerente de tecnología, interpreto. Otro perfil, misma cosa, coordinar una breve call, tengo el stock disponible, reaccionar rápidamente ante cambios en el mercado. Fíjense que esto lo cambió probablemente porque está apuntando a un buyer diferente, ¿sí? Entonces, atentos con eso. Incluso les diría, pongan 2 cosas, 3 como mucho. Mucho más que eso me parece un montón de información. Digamos, este es un buen ejemplo, de hecho ha tenido bastante resultado. Pero les diría se enfoquen en 2 o 3 cuestiones particulares, no en 50.000. De nuevo, no queremos vender en el mail, queremos generar, digamos, que pique frente al dolor, para eso nos permite tener una reunión. Call to action, validación, call to action, más validación. Fíjense que acá vuelvo a lo mismo, alteré un poco el orden que nosotros vimos inicialmente, pero los puntos que trabaja son exactamente lo mismo. Bueno, se comió la presentación, pero dolor, call to action, brevemente, ¿qué es lo que hace? Validación de nuevo en algún otro lado, y en función de eso, digamos, genera el mail. Mail 2. Te escribí la semana pasada para coordinar contigo en Skype y conversar sobre nuestra plataforma Prisma, la cual está diseñada para optimizar todos sus procesos core, precio, manera, en una sola plataforma. Ya hemos ayudado a empresas como bla bla, entre otras. Esto es importante. Si ustedes, por ejemplo, han trabajado con alguna empresa en su mercado muy conocida y no tienen un testimonio, bueno, igual la pueden nombrar, digamos, si hemos trabajado con. No tiene exactamente el mismo efecto, pero es útil. Eso en general, sí, esa empresa es reconocida en su mercado. Si yo voy a vender a Colombia y digo, se me ocurrieron todos, no se me ocurre ningún ejemplo, pero si yo voy a vender a Colombia y digo, trabajé con OSDE, en Colombia no les dice absolutamente nada. Probablemente ahora si yo lo digo acá en Argentina, y en general todo el mundo conoce OSDE, entonces es como una validación. Ojo con eso. Surtido, esto creo que no tiene mucho. Miren, esto fíjense, diferente buyer persona, cambia un poco los dolores. Maximizar la rentabilidad de la performance en sus categorías, medir sus principales KPIs y determinar el surtido justo. Fíjense cómo en función del buyer persona varía el dolor que se le presenta. En general, por lo que vimos hasta acá, la validación no varía, porque debe tener que ver, digamos, con las características específicas del servicio. Call to action, misma cosa. Validación, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Estructura o contenido, digamos, puntos a incorporar dentro del mail son bastante similares. La clave va a estar en que ustedes hayan hecho este trabajo preliminar relativamente bien. ¿A qué me refiero con bien? Puede ser que ustedes, digamos, hayan identificado algunas problemáticas que no sean, o que ese buyer persona no funcione exactamente, o lo que sea. ¿Cómo van a determinar eso? Con las métricas después que les van a dar las plataformas. De eso sí hay una charla mía, creo que de marzo, en cuanto a cómo mirar las métricas e indicadores de lo que es la estrategia de mailing. Lo pueden revisar ahí. No me voy a ir mucho en detalle con eso hoy. Pero en general, les recomiendo pasar más tiempo en esta parte, porque esto les va a dar mucho más insumo para después hacer mails que tengan más sentido, que mandarse directo a hacer el mail, ¿sí? María, con eso que acabas de decir, si carecemos de validaciones en el país que queremos entrar, ¿qué podríamos hacer ahí?
No necesitas específicamente tener validación, digamos, de ese país. Por ejemplo, si vos tenés testimonios, la verdad da igual estrictamente de qué país sos. El problema en general es cuando no tenés nada. Es decir, no tenés testimonio, no tenés caso, no tenés nada. Lo que te recomiendo ahí es que te fijes en, si no tuvieses absolutamente nada, que te fijes en todos tus clientes y veas a cuál le podés pedir un testimonio o, en su defecto, generar un caso de éxito. Después, en general, no se fijan mucho si es específicamente de ese país o no. De nuevo, salvo que vos pongas, quieras usar como validación. Es como si yo estoy en Argentina, vendo en Colombia y digo que trabajé con, no sé, la Subsecretaría de Desarrollo PYME. Y van a decir, no sé ni qué es. Entonces, ahí tener un poco de atención nada más si lo vas a nombrar, por ejemplo, en el sentido de no asumir que el otro conoce a qué te estás refiriendo. Si estás dentro de tu mercado no es mucho problema. Ahora, si tenés testimonios, casos de éxito, etcétera, en general no hace mucha diferencia si es estrictamente el mercado donde estás vendiendo o no. Así que no debería ser un problema. Pregunta técnica. ¿Hay herramientas o métodos que ayuden a que los filtros de mails no nos categoricen como spam? A veces un URL adicional o ciertas palabras claves nos bloquean. Esperen que se me está... La grabación sí se va a mandar y ahora respondo la otra. La grabación se va a mandar. Respecto a tu pregunta, ¿hay herramientas o métodos que ayudan a los filtros de mail no nos categoricen como spam? A veces la URL... sí, acá hay... tienen que prestar atención a varias cosas. Primero, si ustedes recién están arrancando con... Voy de lo más chiquito a lo más grande. Si ustedes recién arrancan, por ejemplo, con el envío de mails, no arranquen de golpe. Es decir, no pongan la herramienta, por ejemplo, en 500. Porque primero se les va a bloquear Gmail o Outlook, lo que sea que usen. Segundo, en general, en esos casos es donde rápidamente caen spam. Después, en general, si usan alguna como plataforma adicional, por ejemplo, el máximo de cliente es 700 mails por día, pero para llegar a 700 lo tienen que emparejar con SendGrid. ¿Qué es lo que hace SendGrid? Manda como a través de su servidor en lugar del de Gmail. Entonces, en general, eso hace o tiende a limitar que caigas en spam. Ahora, entiendo que, yo no soy experta en esto, pero entiendo que hay algunas otras cosas también a prestar atención. Creo que tenemos nosotros algún documento en algún lado que puedo ver de mandárselos y eventualmente si les llegase a pasar, recuerden que tienen disponibles las clínicas de marketing. Se pueden sumar ahí a agendar media horita con nuestro equipo de marketing para resolver eso si se tornó efectivamente en un problema. Pero en líneas generales lo que diría es eso. Ir aumentando de a poco el volumen. 2, si ya llegaron a un volumen grande, emparejen con SendGrid, que eso en general va a ayudar. Y 3, me puedo fijar si tenemos algún, ¿cómo se llama? Algún documento particular adicional. ¿Se usan cuentas de mail para marketing ficticias para estos casos? Esto es una buena pregunta. En general, la cuenta, eviten mandar de cuentas tipo comercial @archg o algo así. Manden como de cuentas con personas. Pueden armar una cuenta específica, por ejemplo, que sea, no sé, Julieta @archg, por decir algo, y lo manden con la firma de Julieta, pero que, no sé, quien gestiona eso, o sea, cualquier otra persona que no sea Julieta para no arruinarle la vida con 1.000.000 de respuestas. Pero en general traten de mandarlo desde un mail personal. Ahora, si pueden crear un mail específicamente con ese propósito, sí, obvio. Eso depende obviamente de cómo ustedes generen los mails dentro de la empresa y demás, pero me parece que no representa ningún problema. ¿Algún consejo para recabar la info para crear los buyer persona? Aparte de hacer una spreadsheet perfilando a los leads concretados y luego sacar patrones. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Interesante pregunta. Cosas que podés hacer. Primero, si, por ejemplo, vos sabés que tenés competencia
El término competencia para pequeñas y medianas empresas es medio extraño porque el mundo es extremadamente grande, entonces siempre vas a encontrar un nicho donde diferenciarte. Pero si vos sabés que tenés 2 o 3 empresas muy similares a las tuyas y que en general, digamos, apuntan a un tipo de cliente similar, puedes entrar, chusmearle las páginas. En general, si trabajan con algo de validación, van a tener clientes o ex clientes y los puedes entrar a buscar. Por ejemplo, invento, si yo, no sé, si yo fuese Mercado Libre y quiero ver quién le compra a Amazon, es un mal ejemplo porque es B2C, pero bueno, supónganse, voy a ir a buscar cuáles son clientes que ha tenido Amazon o alianzas, por ejemplo, que ha generado Amazon, las voy a listar y después voy a hacer la misma búsqueda en LinkedIn. Es decir, voy a ver qué tipo de empresas son, qué tamaño de empresas son, en general las personas que trabajan dentro de esa empresa, etc. Pero lo podés encarar, por ejemplo, si vos realmente no tenés ninguna idea de cuál podría ser un nicho que te interese trabajar, lo podés encarar desde la parte de tus posibles competidores. No para venderle a la misma gente, porque probablemente ya compró ese servicio, sino para tipificar el tipo de empresa, valga la redundancia. Bien. ¿Alguna otra? Bien. Bueno, entonces, creo o intenté, digamos, que hoy fuera bastante práctico para que se llevaran cosas concretas. ¿Qué les va a llegar después de esta charla? Probablemente no hoy, no se pongan ansiosos, pero entre mañana o el martes de la semana que viene les va a llegar la grabación de esta charla. Les voy a mandar esto mismo con estas cosas que armamos acá, como para que les quede. El documento este con ¿cómo se llama? La estructura de los mails, contenido mínimo. Estos templates con algunos ejemplos y recomendaciones para que los chusmen. Y, como siempre, cualquier duda, pregunta o consulta, más que disponibles, nos avisan y lo revisamos. Si alguno tiene alguna duda adicional, es el momento. Si no, les agradezco mucho por el tiempo. Espero que les haya servido. Y nada, éxitos en lo que queda de la semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la participación. Nos vemos. Chao, chao.